Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches con las personas que estarán viendo este video. Me presento, yo soy Giancarlos Azanza, miembro activo de lo que es Ministerios Aire para la Vida y de todo esto nuevo, diferente, de esta gran aventura que estamos viviendo. Pues permítanme contarles en este día, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, a la hora en la que ustedes estén viendo este video, mi testimonio. Pues bueno, ¿qué es lo que ha sucedido durante todo este tiempo, todo este caminar con el Señor? Han sucedido muchísimas cosas, muchísimas cosas. Para contarles y decirles a cada una de las personas que nos están viendo, yo comienzo mi vida cristiana a los 12 años. A los 12 años yo me bautizo en una iglesia, en este caso evangélica, bautista. Me bautizo ahí a los 12 años, conscientemente de lo que estoy haciendo. Lo hago, participo de esta ceremonia del bautizo y desde allí en un momento determinado, aunque tenía muy presente al Señor, aunque conocía del Señor, no quizás como hoy lo conozco, pero sí conocía y tenía muy presente al Señor, eh, mis prioridades eran otras, mis prioridades eran otras cosas. En ese momento una de mis grandes prioridades era el deporte. Eh, Amaba el deporte, deportista siempre, en ese tiempo, a los 12 años. Y bueno, en ese tiempo me llegó la posibilidad y la oportunidad de yo poder ser y formar parte ya no solo de la selección del colegio de fútbol, sino también poder ser parte de un equipo de segunda división a los 12 años. Entonces, para los que han hecho deporte, sobre todo aquí en el Ecuador, la mayoría de estos partidos se juegan los fines de semana, sobre todo los domingos. Entonces, todo esto comenzó a darse y pues bueno, yo decidí en algunos momentos ausentarme de la iglesia para ir a estas actividades. Uno diría, no es mala cosa lo que estás haciendo, más bien es bueno para tu salud y todo lo demás, no es que te estás yendo a cosas malas, sino te estás yendo a cosas buenas y así fue, ¿no? Sin darme cuenta, poco a poco fui dándole más interés a eso, fui dándole más tiempo a eso y me descuidé sin darme cuenta yo de las cosas del Señor. Sucedieron muchas cosas en el camino, vi muchas cosas no correctas dentro de la iglesia. No que me hayan sucedido a mí, pero que sucedieron con mi familia, ¿no? Pasó un tiempo y después dejamos de asistir toda la familia a la iglesia. Para mí fue fuerte, sí, pero me quedé con ese mal testimonio o ese mal ejemplo de quienes en ese momento con los que sucedieron las cosas. Me quedé con eso, seguía en mis cosas igual. Y bueno, ya de allí vino un círculo muy difícil de volver a asistir a una iglesia, ¿no? Recuerdo muy claramente que nos invitaba un familiar siempre a las cosas de los domingos y todo lo demás. Y muchas de las veces no íbamos porque nos quedábamos mejor durmiendo, porque a veces yo tenía partido un domingo o por muchas otras cosas. Todo era más importante, menos no solo asistir a la iglesia, sino menos ir a las cosas de Dios. Y así fue, y así fue. Sin darme cuenta, yo me fui alejando. Ya digo, no me alejé por algo malo. Aparentemente uno diría no es malo el deporte. Y no es malo el deporte, no estoy diciendo que sea malo. Es bueno más bien. Pero me alejé por eso, me distancié por eso. Y cuando ya me di cuenta, yo estaba haciendo cosas que en su momento o en un principio yo no creía, no compartía o no las hacía al principio. Me metí en muchas cosas, ya a esa edad de joven prácticamente, en ese tiempo, que es primer curso más o menos, octavo año de colegio, ya comencé a vivir otras experiencias u otros momentos, ¿no? Cambié completamente mi visión de cosas que antes yo no compartía, ahora sí compartía. Eh, no solo fueron fiestas, amigos, alcohol y muchas cosas,
sino muchísimo más. Como yo siempre sé contar, el Señor normalmente no, no te va a coger o te va a jalar a donde tú estás yendo para ponerte nuevamente en el camino. En un momento determinado te va a dejar, te va a dejar, te va a dejar, te va a dejar, para que tú mismo te des cuenta de lo que estás viviendo o de lo que está al frente tuyo. Yo me topé con muchas cosas muy fuertes. Pisé en mi vida el acelerador, como yo siempre sé decir. Pisé en mi vida el acelerador y me topé con muchas cosas muy fuertes. Viví cosas muy fuertes que sin darme yo cuenta distorsionaron lo que yo tenía de imagen de mí mismo y de lo que yo podía conocer que Dios conocía de mí. Distorsioné totalmente mi imagen, era todo lo que el mundo quería que sea, o las personas querían que sea. Si las personas querían que sea un mujeriego, pues era un mujeriego. Si las personas querían que sea un tomador, era un tomador. Si las personas querían que sea eh, en este caso, alguien que se le va la teja muy rápidamente o muy fosforito, como saben decir en otras palabras, un peleonero, lo era. Todo era en base a cómo marcaba el contexto o cómo te marcaba en esos momentos el mundo, ¿no? Y es algo que sucede hoy en la actualidad y te puede estar sucediendo a ti. Hoy yo tengo 29 años y eso me sucedió casi como a los 12, 13 años cuando empezó todo eso. Y yo no me di cuenta, solo aplasté el acelerador de mi vida y seguí, seguí, seguí y me topé con muchas cosas y quería vivir más de esas cosas, quería experimentar más de esas cosas. Y como en un momento determinado, yo siempre he contado y lo he dicho, viví todo lo que pude haber vivido. Para aclarar ciertas cosas, bueno, te tendría que contar específicamente muchas cosas que en ese proceso yo viví. Pero bueno, eso será motivo de otro tiempo o motivo de otro video en el que pueda compartir. Pero sí, muchas de estas cosas que yo viví deformaron mi carácter, deformaron mi personalidad, aunque yo no pensé que era así, porque estaba siendo yo otra persona, no quien realmente yo soy, no quien realmente Dios formó en mí. Estaba yo poniéndome una máscara para aparentar lo que yo no era, quien yo no era enfrente de las personas y quien no era mi esencia propiamente, sino ocultaba quien realmente yo era detrás de máscaras, detrás de cosas, detrás de actividades, detrás de excesos. Creía yo que eso era lo que definía mi personalidad o eso era lo que marcaba quién era yo en realidad. Y no es así. En realidad lo único que estaba haciendo eso era deformar mi personalidad, cambiar completamente quién era yo. Y aunque no lo crean, sí uno dirá, wow, o sea, tienes tremenda experiencia. Pero a veces esa experiencia que uno dice y que muchos a veces anhelan o buscan, tan jóvenes o tan adolescentes, no se dan cuenta que a veces una experiencia que llega tras los golpes, tras heridas, tras muchas cosas difíciles. Hoy por hoy yo estoy aquí frente a ustedes contándoles esto cuando yo regresé a las cosas del Señor, no podía yo contar fácilmente mi testimonio. Escuchaba los testimonios de las personas y decía, chuzo, o sea, yo soy un cuco en comparación a las personas que están aquí porque hice cosas muy malas, o sea, hice cosas a la luz de la palabra y a la luz del Señor muy contrarias a lo que Dios pide. Viví mi vida con el pie en el acelerador, hasta que un momento me pegué contra el muro, hasta donde Dios me dijo ya no más, hasta aquí llegaste, tú decides si sigues así, pues llegó el momento de que tú no sigas en este mundo. Y si no sigues así y quieres vivir diferente conforme a lo que yo digo, entonces dale. Así fue, así fue. Normalmente a mí el Señor, yo siempre he escuchado y siempre he oído que el Señor te llama de muchas maneras. Y a mí el Señor me llamó de muchas maneras. Aún en medio de mi
velocidad en la que estaba viviendo mi juventud, mi adolescencia, el Señor me llamó de muchas maneras, a través de personas, a través de familiares, amigos, a través de cosas, programas y cosas así. El Señor llamó la atención de mí para decirme, hey, por ahí no es, ahí no sigas, sal de ahí. Pero uno sigue, uno no hace caso, uno es necio y sobre todo cuando es joven, mucho más. ¿Qué es lo que sucedió? Tuve que llegar al final del hoyo, al final del hueco, para entender que estaba metido en un hueco, para entender que estaba viviendo con una alfombra hermosa, maravillosa, pero encima de lo podrido. Tenía que entender que yo había hecho de mi hogar la cárcel en la que me encontraba. No me daba cuenta. Y el Señor me permitió darme cuenta. Cuando me di cuenta, salir de allí no fue fácil. No fue fácil. Yo siempre digo, no es que uno de la noche a la mañana cambia. No, no. No. Porque te cuesta. Te cuesta dejar lo que hasta ese momento ha sido tu vida. Te cuesta por completo dejar lo que ese momento ha sido tu vida. Yo pasé 2 años en que ya viví lo que viví, experimenté y estaba asistiendo a la iglesia. Y pasó 2 años en donde yo estaba entre ese vaivén, entre las cosas de Dios y el mundo. Entre como en alguna oportunidad alguien me dijo, no puedes estar con un pie en Dios y otro pie en el mundo. Tienes que decidirte, tienes que definirte. Porque sí, era así. Mientras otros se encontraban en alguna reunión de jóvenes celebrando en la iglesia, unas calles más allá, yo me encontraba en la casa de uno de mis amigos en esos tiempos, tomando, bebiendo y haciendo lo mismo que yo siempre hacía. Ya estaba asistiendo a las cosas de Dios y todo, pero todavía no soltaba, como muchos saben decir, o como ustedes han de haber escuchado, seguía agarrado mi tina de popó. No soltaba, no soltaba. Quería seguir con eso y no soltaba y no soltaba. Pero así fue. ¿Qué sucedió cuando yo decido soltar esto? Cuando yo vuelvo a entender, no solo entender, sino a tener un encuentro con el Señor. Tengo un encuentro con el Señor personal, fue en un campamento. El campamento fue bonito y todo, pero lo más bonito y lo más especial fue ese encuentro en donde le volví a sentir a Él de una manera muy cercana y de una manera no que me juzgaba, no que me decía, si ves, te dije, si ves, yo te advertí, no, no, sino que me decía, aquí estoy. O sea, qué bueno que regresaste, qué bueno que estás aquí, qué bueno que has venido. Cuando yo entendí eso, cuando comprendí eso, cuando comprendí mi condición, como dice uno de los, en la palabra del Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, aquellos que reconocen su condición. Cuando yo reconocí que mi condición no era la correcta, no era la adecuada, que no estaba bien, que en otras palabras, cuando reconocí que estaba enfermo de pecado, por decirlo así, cuando reconocí, es que la cura o el médico apareció para mí, se volvió visible, porque siempre estuvo ahí. Y ese médico fue el Señor. De allí fue un proceso muy, muy largo de dejar que el Señor sane, cierre heridas, saque lo que tenga que sacar y ponga lo que tenga que poner. Todo ese proceso duró, pero como yo siempre digo, cuando yo me puse en serio con el Señor se puso en serio conmigo. Hoy por hoy yo estoy caminando en pos de un llamado. ¿Cuánto tiempo, y eso puede ser tema también de otro video, cuánto tiempo yo me demoré en encontrar un llamado? Pues en un siguiente video te lo cuento. Cuando uno quiere saber la voluntad de Dios, a veces la voluntad de Dios te aparece lo más rápido posible. No depende de Dios el tiempo, depende de uno mismo hasta que entienda lo que el Señor le está queriendo enseñar. A mí el Señor me enseñó muchas cosas, me enseñó algo muy claro y que hoy te quiero decir, y con esto quiero que te quede muy claro en tu cabeza. Jóvenes, adolescentes, adultos, todas las personas que puedan estar viendo este video, quiero que entiendas que yo conocí lo que el mundo te ofrece, conocí todo lo que el mundo te da y te puedo decir que nada bueno hay ahí,
que nada bueno vas a encontrar, que lo único que vas a encontrar en ese lugar es que tu vida se deforme, tu personalidad cambie por completo. Yo no encontré nada bueno de ese lado del charco, nada bueno. Y si hoy me preguntas si quiero volver, no quiero volver ni de loco, ni de chiste. Porque sé lo que me hizo, lo que provocó y todo lo que fue difícil sanar y curar. Hoy que estoy del otro lado, te puedo decir que con lo poco que he vivido de este otro lado o he conocido de este otro lado, quiero más, busco más y cada vez crezco más. No solo en edad o como sea, sino como persona. Cada vez descubro más mi propia personalidad que estaba oculta o pasó oculta por muchos años, sobre todo en lo que fue toda mi etapa de adolescente y joven. Así que yo te invito a cada una de las personas que están allí viéndonos, que si estás del otro lado del charco, lo cruces, porque nada bueno vas a encontrar ahí. Si recién estás por entrar a ese otro lado del charco, no entres. Te lo dice alguien que estuvo ahí completamente, conoció lo que hay ahí y te va a decir y te lo dice hoy que no hay nada bueno. Del otro lado sí hay algo bueno. Del otro lado está todo lo que tú estás buscando y está anhelando tu corazón, aunque en este momento no sabes, ni entiendes, ni comprendes qué es lo que quieres o qué es lo que estás buscando. Así que les invito, cruza el charco, así como yo crucé hace muchos años. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Adiós.